esta tarde. Pero anhelar, hermanos, es algo que tiene que ser diferente. Yo puedo anhelar o quiero querer comer, pero el anhelo en las cosas del Señor tiene que ser completamente diferente. Anhelar al Espíritu Santo es el producto de una necesidad. Este pueblo anhelaba ser sellado, ser bautizado por el Espíritu Santo, porque había una necesidad. Y esa necesidad era cumplir lo que Jesús le había encomendado a la iglesia. Es cumplir y llevar esta palabra hasta los fines de la tierra. Y este pequeño grupo comienza a anhelar esa promesa. Cierra tus ojos y comienza a anhelar. Pero anhela. Yo te reto esta tarde de anhelar como nunca has anhelado. Anhela la presencia del Señor. Quiebra todo lo que te impide de acercarte a la presencia del Señor esta tarde. Si el enemigo ha dicho algo contra ti, dile: diablo mentiroso, yo voy a creer en las promesas de mi Señor. Anhela esta tarde algo mayor. Cierra tus ojos. Sopla Espíritu. Dile, levanta tus manos al cielo. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu de Dios, aquí estoy. Anhelamos más, y como viento recio inundanos, sopla Espíritu. Anhelamos más, como viento recio inundanos, sopla Espíritu. Anhelamos más, y como viento recio inundanos, sopla Espíritu. Anhelamos más, como viento recio inundanos, sopla Espíritu Santo que gobierne tu ser esta tarde. Muchas veces, y le voy a ser sincero, yo pasé anhelando el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, y pasé un buen tiempo anhelando esa presencia. Yo le decía: Señor, anhelo esa llenura, anhelo ser bautizado con tu Espíritu Santo. Pero muchas veces el enemigo, hermanos, pone ciertos pensamientos en la mente del hombre. Y el enemigo me tenía engañado por un buen tiempo, diciéndome: es que eso es lo que tú estás pidiendo, lo que tú anhelas no es para ti.
Lo que tú anhelas es algo especial y tú no eres cosa especial. Tú no eres una persona especial. Y muchas veces le queremos más al enemigo que la promesa de Dios. Y yo me quedé por un buen tiempo creyendo a la voz del enemigo, pensando que el Señor no me amaba. Y esa era la necesidad en mí. Yo no sé la necesidad que tú tienes, pero mi necesidad era ser bautizado. Mi necesidad era ser lleno del Espíritu Santo. Y basado a esa necesidad vino el anhelo. La necesidad produce anhelo. Y el anhelo era mío, Señor. Y comencé a clamar por esa promesa. Le comencé a decir al Señor: Señor, lo que tú has prometido, eso es para mí. Lo que tú has dicho, eso es para mí. Muchas veces Dios quiere hacer algo especial. Dios quiere moverse. Dios quiere tocar. Dios quiere bautizar. Dios quiere llenar. Pero ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu verdadero anhelo? ¿Cuál es tu verdadero anhelo? ¿Anhelas esa presencia? ¿O es algo que solo quedó escrito en el libro de la vida? Que solo quedó escrito en la palabra de Dios. Hay muchas personas que ya no creen en el bautismo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que el Espíritu de Dios es una persona y es real. Él es real. Él es real y se mueve en medio de su pueblo. Pero muchos, cuando vieron lo que había sucedido, cuando dice la palabra que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero muchos no entendieron lo que estaba pasando. Muchos pensaron que no es que lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, no era de Dios. Y muchos se comenzaron a burlarse diciendo: es que estos simplemente están borrachos. Hasta ahí llega el pensamiento humano. Hasta ahí llega el ataque del enemigo. Es que estos simplemente están borrachos. Muchos no van a entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay muchos que te van a atacar por lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay muchos que van a decir que lo que estás haciendo es locura, que ese paso que estás tomando es simplemente algo que no se tiene que cumplir. Pero la palabra dice que todo lo que Dios manda, toda palabra que está escrita en esta vida, en este libro, se tiene que cumplir. Muchos, iglesia, muchos no van a entender lo que está pasando en este pueblo. Muchos van a atacarte. Muchos no van a entender. Muchos, incluso en el pueblo del Señor, muchos te van a señalar. Pero eso es lo que vivir para Cristo. Entregar tu vida al Señor, tomar ese paso, eso no es de cobardes, eso es de valiente.
Eso es de valientes. Y muchos simplemente dijeron: es que están borrachos. Pueden tomar su asiento. Y mirando y entendiendo lo que estaba sucediendo, Pedro y los 11 se pusieron de pies y alzaron su voz. Y en ese día muchos, dice la palabra, creyeron en el discurso, en el sermón, en la predicación de Pedro. En el capítulo 3 miramos a Pedro y Juan subiendo al templo. Y mientras ellos subían, vieron a un hombre que dice la palabra que estaba cojo de nacimiento. Y dice la palabra que Pedro tomó su mano y dijo: en el nombre del Señor. Y ese día ese hombre recibió su milagro. Y dice la palabra que entraron al templo y Pedro dio el segundo discurso. Y dice la palabra que mientras él hablaba, dice que vinieron sobre él los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos, y los echaron presos hasta el próximo día. Pero muchos habían oído la palabra y habían creído en la palabra del Señor. Quiero esta tarde compartir bajo el tema: habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4 versículo 7. Gloria a Dios. Es que yo no sé si usted siente la presencia de Dios. Dice su palabra: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Yo no sé si usted se puede imaginar estar en medio de estas personas, de este grupo de hombres, de estar en medio de este concilio, de estas personas. Es que estas personas, hermanos, estos hombres eran aquellos que habían condenado al maestro, que habían negado y crucificado a su Mesías. Estos hombres eran aquellos que vieron a Jesús colgado en la cruz. ¿Cuál hubiera sido su reacción? ¿Cuál hubiera sido la respuesta a la pregunta que le estaban haciendo? Sabiendo y entendiendo que estos hombres tenían la autoridad para hacer contigo lo que hicieron con Jesús. ¿Hubieras callado? ¿Hubieras guardado silencio? ¿Hubieras tenido miedo, temor? O tal vez hubieras negado a Jesús. O tal vez hubieras negado tu fe. Pero segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 7, vaya conmigo. Y cuando llegue díganme amén, porque quiero que lo lea conmigo. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo escribe estas palabras a Timoteo no en un momento de gloria en la vida de Pablo, no en un momento de gozo. Pablo estaba encarcelado, a punto de perder su vida. Y Pablo escribe estas palabras a este joven pastor
diciendo: tú no has recibido cualquier espíritu. Iglesia de Dios, tú no has recibido cualquier espíritu. Y Él le dice: es que tú has recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia de Dios, siervos del Señor, tú no has recibido cualquier espíritu. Joven en Cristo, joven en Cristo, tú no has recibido cualquier espíritu. Poder, la palabra poder en el griego es dunamis. Y es esta palabra que usted y yo recibimos, la palabra dinamita. Y dunamis es la misma palabra que encontramos en Marcos capítulo 5 versículo 30. Cuando dice que había una mujer. De nuevo, la necesidad produce el anhelo. Dunamis, poder. Y dice que esta mujer tenía una enfermedad. Y Marcos capítulo 5 versículo 30 dice: luego Jesús, y me llama la atención, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Es que este no era cualquier toque. El Señor reconoció que algo había salido de él. Muchos habían estado tocando y se habían estado arrimando al Señor, y muchos tocaron al Señor. Pero esta mujer, este toque que esta mujer dio fue algo especial, fue algo diferente. Que dice el Señor: es que algo ha salido de mí, poder ha salido de mí. Y esta mujer, yo me imagino a esta mujer, porque no era el lugar que le correspondía a esta mujer. Y esta mujer simplemente vio al Señor y le dijo: es que si simplemente tocara su manto. Iglesia de Dios, es que simplemente si yo me acerco más a la presencia de Dios, es que simplemente si yo me acerco más al Señor. Y esta mujer decía que simplemente si yo toco ese manto, es que si me acerco más al Señor, es que si me humillo más de la presencia del Señor, es que si le creo a lo que Dios ha establecido, es que si entro a la presencia de Dios, es que si me acerco más a donde el Señor está y niego lo que queda atrás, es que si yo me humillo y simplemente llego donde está el Señor, veré cosas grandes. Es que algo tiene que pasar cuando yo me acerco a la presencia donde mi maestro está, donde el Señor está. Es que simplemente si yo llego donde el Señor está, no fue un toque cualquiera. Este toque cambió el futuro de una mujer. Este toque cambió el futuro, el destino de una mujer. Este toque rompió 12 años de cadena, 12 años de enfermedad, 12 años donde el enemigo la tenía esclavizada. 12 años. No fue un toque cualquiera. Dunamis es la misma palabra que miramos en Lucas 4, cuando Jesús reprende a un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y las personas se quedaban maravilladas y se preguntaban:
unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder, dunamis, manda los espíritus inmundos y salen. Dunamis es la misma palabra que miramos en Romanos capítulo 1 versículo 20, cuando habla del eterno poder de Dios. Dunamis, poder, es lo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Dunamis, poder, es lo que usted y yo hemos recibido. Pero este poder no es para exaltarnos unos al otro. Este poder es para ser representante de la gloria de Dios. El poder que usted y yo hemos recibido es para llevar luz a las tinieblas. Oh, iglesia, no sé si me está entendiendo, pero el poder que usted y yo hemos recibido es para llevar esta palabra que salva, que libera, que da todavía vida a aquel que está esclavizado. Dunamis. Poder. Dice su palabra que Dios mismo depositó este poder, este tesoro, en vasos de barro. Yo no sé si usted piensa en esto, que Dios un día habló y se cumplió. Él le dijo a las estrellas: esta es tu posición. Él le dijo al mar y a las aguas: hasta aquí vas a llegar. Jesús, dice la palabra, que cuando Jesús habló a alguien, a un hombre que estaba muerto por 4 días y no había esperanza, y Jesús habló, y dice que la palabra del Señor, que vida regresó a este hombre. Y este tesoro es lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Pero lo que más me llama la atención es que Pablo, experimentó este poder en un momento de debilidad. Pablo llega a decir en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8 y 9, vaya conmigo, un texto bien conocido. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8 y 9. Hablando Pablo, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo hablando, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso me da consuelo a mí. Eso me trae consuelo, porque en momentos difíciles, en momentos de debilidad, yo puedo sentir el poder de Dios en mi vida. Eso me trae un gran consuelo a mí, que en momentos cuando no tengo las suficientes fuerzas, en momentos cuando tal vez no siento la presencia de Dios, en momentos cuando no puedo levantar mis manos, en momentos cuando no puedo alabar, en momentos
En momentos difíciles yo puedo sentir, yo puedo palpar el poder de Dios en mi vida. Y eso es un consuelo para mi vida. Pablo, encarcelado y a punto de morir, habla del poder de Dios, habla del amor de Dios, habla de la gloria de Dios, habla de la misericordia de Dios. En un momento donde está a punto de morir, pero el hombre testifica de la gloria, del poder, de lo que Dios ha hecho en la vida de él. Y Pedro y Juan, estando en medio de tantas personas, testificaron cuando fueron preguntados: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es que nadie podía negar lo que había ocurrido. Nadie podía negar el milagro que el hombre había recibido. Pero la palabra dice que muchos creyeron en la predicación o la palabra de Pedro. Y la palabra en Hechos 4, capítulo 8, la palabra dice, y esta es la diferencia. Hechos capítulo 4, versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Esa es la diferencia. Ya no era el mismo Pedro, aquel hombre que había negado al Señor. Ya no era el mismo Pedro que le había cortado la oreja al soldado. Ya no era ese Pedro que muchas veces sus acciones fueron contrario al deseo del Señor. Ya no era el mismo Pedro. Pero la palabra dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Es que muchas veces necesitamos, y no dijera muchas veces, pero todo el tiempo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero muchas veces nos preocupamos más en las palabras que vamos a decir. Muchas veces nos preocupamos más en lo que o la forma que yo voy a hablar, que muchas veces perdemos el punto del mensaje, de este mensaje. Pero la palabra es bella y Dios es lindo. Y dice la palabra que no te preocupes por lo que vas a decir. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Cuando lo tengan me dicen un amén. Mateo 10, versículos 19 y 20. Dice su palabra: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios es bello. En esos momentos donde tal vez no tenga palabra, dice la promesa de Dios que es el Espíritu Santo que va a hablar por mí. Cree en la promesa de Dios. Cree en lo que está escrito. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículos 14 y 15. Dice su palabra: proponed en vuestros corazones
no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Capítulos 6 y 7 habla de un joven llamado Esteban. Y dice la palabra que Esteban era un joven. Es que a mí me encanta hablar con los jóvenes, porque déjame decirle que muchas veces miramos a los jóvenes y pensamos que ellos no tienen lucha. Pero déjeme decirle que los jóvenes tienen mayor lucha que usted y yo. Nunca despreciemos a un joven o lo que ellos están pasando o lo que ellos nos dicen. Como padre de familia, yo le digo esto porque yo lo tuve que aprender. Había momentos que mis hijos se acercaban a mí y me decían: papi, necesito esto o esto, y ellos querían sacar algo de su corazón. Yo le decía que tú estás joven y no sabes lo que hablas, no entiendes la vida. Pero déjeme decirle que Dios es nuestro Padre, y que si nuestro Padre nos dijera a nosotros: es que tú eres un niño y no sabes lo que dices, no sabes lo que hablas. Muchas veces tenemos que tener oído a lo que nuestros hijos hablan, y eso es algo que yo lo tuve que aprender. Y déjeme decirle que cuando yo comencé a escuchar a los jóvenes, comencé a escuchar a mis hijos, hermanos, yo me imagino que ellos se sintieron o tenían un refugio como usted y yo lo tenemos en el Señor. Y es lo que usted y yo tenemos que ser para nuestros hijos: un refugio. Que no importa lo que ellos están pasando, no importa lo que están, cualquier situación, tenemos que ser ese refugio para nuestros hijos. Un joven lleno de gracia y de poder. Dice la palabra que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La palabra dice que se levantaron algunos contra él, pero dice la palabra, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Llegaron al punto de levantar falsos testigos contra él y lo metieron preso. Y cuando este joven se tuvo que defender, tanto era la sabiduría, tanto era el poder que había en este joven, tanto era la gracia que estaba en este joven, que dice la palabra que tanta fue la furia que entró en aquellos que escuchaban a Esteban hablar. Tanto fue la furia en sus corazones que crujían los dientes. Yo no sé si usted ha tenido a una persona que esté tan enojado contra usted. Yo nunca he tenido a una persona que comienza, usted se imagina, es como un perro cuando está a punto de ladrar. Pero así era la furia que había en estos jóvenes, porque no podían resistir la sabiduría y el poder de un joven llamado Esteban. Dice la palabra que tenían que cubrirse sus oídos porque no podían resistir a escuchar las palabras que un joven hablaba. Muchas veces estamos tan preocupados en las palabras que vamos a decir o qué es lo que van a pensar de mí. Pero en otros tiempos teníamos el coraje de decir cualquier cosa y no nos importaba si heríamos, no nos importábamos el daño que hacíamos, porque teníamos ese coraje de decir, y es que lo voy a decir, y es que se lo voy a decir de esta forma. Y a veces hasta teníamos ciertos lujos en cómo decir las cosas y cómo herir. Hay muchas expresiones que el mundo tiene, y es que le voy a decir
sus 4 verdades. Hay una expresión que me llama la atención cuando yo estaba leyendo esto y dice la expresión: es que cantando se lo voy a decir. Y en otros tiempos no pensábamos, no teníamos el reconocimiento en la forma que hablábamos o decíamos las palabras que teníamos que decir. Pero en el Señor ahora soy tímido. Ahora soy tímido y no puedo compartir las cosas de Dios. Ahora en el Señor me da pena. Ahora en el Señor me tengo que esconder. No iba a compartir esto. Un día yo tengo un buen amigo y su padre se enfermó de cáncer. Y yo le pedí al Señor, yo le oré al Señor, yo clamé al Señor. Yo le decía al Señor, yo le di al Señor: Señor, dame la oportunidad de hablar de ti a este hombre que está a punto de perder su vida. Déjeme decirle que me hubiera gustado decirle a usted y estar en este lugar diciéndole: yo le hablé al Señor, yo le hablé a esta persona del Señor y él recibió a Cristo como su Salvador, pero tuve miedo. Son vidas que se están perdiendo. Son almas que se están perdiendo. Y yo tuve temor de hablar del Señor a este hombre que necesitaba escuchar que hay un Dios que ama, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta. Y yo le tuve que pedir perdón al Señor. Y hasta este día me duele hablar de Él, de esto, porque hay almas, hay vidas que se están perdiendo y nosotros no tenemos el valor de hablar del Señor. No tenemos el valor de hablar de las cosas y las maravillosas y las cosas grandes que el Señor está haciendo y puede hacer en las vidas de estas familias, que muchas familias se están perdiendo. Y no tenemos el valor de hablar de lo que Dios puede hacer. Y yo tuve que pedirle perdón al Señor por ser un cobarde, por no tener el valor de hablar de Él. Son vidas que se están perdiendo cada día. Son nuestros amados, son nuestras familias que se pierden. Aquel que tú le dices yo te amo, pero no le dices de Dios o no le hablas de Dios, un día van a tener que dar cuenta. Un día va a llegar la muerte o va a sonar la trompeta. Aquel que tú le dices yo te amo, pero no le decimos de las cosas del Señor. Tú le dices yo te amo, pero aquel que entregó su vida y le dice yo te amo y puede perdonar el pecado que hay en ellos y que hay en mí. Tú y yo recibimos gracia, pero muchas veces no tenemos el valor de dar gracia. Y la palabra dice que la gracia que hemos recibido es la misma gracia que nosotros tenemos que dar. Pedro no pierde el tiempo en hablarles y declararles al Nazareno como el Mesías. Le dice que aunque Pilato había dado la sentencia formal, fueron ellos
quienes crucificaron a su rey. Él proclama que aquel que había resucitado, o aquel que había muerto en esa cruz, había resucitado. No eran simples palabras que Pedro estaba declarando. Estos eran aquellos hombres que le habían pagado a los soldados para que dijeran que fueron sus discípulos, los apóstoles, que vinieron en la noche y tomaron el cuerpo del Señor. Ellos eran estos hombres que le habían pagado a los soldados para que mintieran de la resurrección de nuestro Señor. Y Pedro no se avergüenza de las palabras y declara, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20, vaya conmigo. Glorioso es Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20, dice su palabra: pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y no lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 14 y 16, dos capítulos después. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Versículo 14 dice: si sois que por el nombre de Cristo, sois que, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa que, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, y por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que usted y yo compartimos, lo que usted y yo testificamos, no es un cuento, no es una leyenda, no es algo histórico. Lo que usted y yo testificamos es vida, es poder, es gracia, es misericordia, es algo especial. Y Pablo habla y dice que el poder que usted y yo hemos recibido, Donamis, en Romanos 1:16 simplemente lo dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El milagro que Pedro y Juan estaban cuestionando, o le estaban cuestionando, no era obra magia ni poder del enemigo, porque muchas veces le decían al Señor: lo que tú haces, los milagros que tú haces, es de Satanás. Lo que Pedro y Juan habían hecho, el milagro que este hombre había recibido, era el poder del resucitado. Y Pedro agrega que la salvación solo se encuentra en un solo nombre, por medio de la persona de Jesús. Hechos capítulo 4 versículo 12. Léalo conmigo con voz fuerte.
versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación. Léalo conmigo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el mensaje que usted y yo predicamos. Este es el mensaje de salvación para el mundo entero. Este es el mensaje que usted y yo compartimos y declaramos. Que un día usted y yo estábamos perdidos. Que usted y yo estábamos completamente apartados de la presencia de Dios. Que usted y yo éramos enemigos de Dios. Que no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos. Este es el mensaje que usted y yo predicamos. Que éramos esa oveja perdida. Y como un buen pastor, dice su palabra, que dejó, que no le importó a las 99 y buscó a esa oveja que se había perdido. ¿Qué te está alejando de tu buen pastor? ¿Qué te está alejando de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te está apartando? Que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Es que yo tengo cierta posición. Es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué es lo que te aparta de tu buen pastor? Y estas personas que estaban interrogando a Pedro y a Juan no tuvieron alguna otra conclusión. Es que no había otra explicación. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice esto: entonces, viendo el denuedo, el valor, la audacia, el atrevimiento, el esfuerzo, la energía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Pedro y Juan eran simplemente hombres pescadores. No tenían alguna educación. No tenían esa preparación especial en las escrituras. Pero a mí me encanta lo que primera de Corintios capítulo versículo 1, 26 al 29 dice, y se lo voy a leer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pedro y Juan eran simplemente pescadores. ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es mi excusa de no hablar del Señor? Es que yo no fui a un colegio, yo no fui a una universidad. Moisés dijo: yo soy tartamudo y no puedo hablar. ¿Cuál es mi excusa delante de Dios?
¿Cuál es su excusa delante del Señor? A no declarar, a no hablar de esta verdad. Ya estoy a punto de terminar. Y a mí me llama la atención el autor del libro de los Hechos, porque el autor se detiene a escribir quién estaba en este cuarto, quién estaba rodeando a Pedro y a Juan. Y el autor dice que los gobernantes y ancianos y los escribas eran expertos en la ley. Déjeme decirle de nuevo, los escribas eran expertos en la ley del Señor. En estos tiempos podemos compararlo a un abogado. Y estaba también el sumo sacerdote. Y todos estos hombres preparados, educados, se quedaron maravillados de las palabras y el milagro que había sucedido. Muchas veces tenemos que pedirle a Dios algo diferente. Hermanos, vivimos en un mundo que no necesita inteligencia humana. Vivimos en un mundo que no necesita la inteligencia que el mundo ofrece. Vivimos en un mundo que necesita escuchar o tener hombres y mujeres que tienen sabiduría de Dios. Vivimos en un mundo que necesita hombres, mujeres, jóvenes que tengan esa sabiduría que solo Dios la puede dar. Necesita este mundo escuchar hombres, mujeres y jóvenes que hablen algo mayor, algo especial, algo diferente, algo con propósito, algo que cambia, algo que transforma, algo que da vida. Este mundo necesita hombres y mujeres y jóvenes llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría de Dios. Me encanta Santiago. Es mi libro favorito. Le voy a invitar que vaya a Santiago capítulo 1 versículo 6, un texto bien conocido. Y le voy a pedir que lo lea conmigo. Me dice un amén cuando lo tenga. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. Por favor, léalo conmigo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sabiduría de Dios es lo que necesitamos. Ser hombres y mujeres que hablan algo mayor, que identifican al Señor. Y estos hombres llegaron a una conclusión. Hechos 14 versículo 13 dice su palabra: y les reconocían que habían estado con Jesús.
Déjame preguntarte algo. ¿Tu familia sabe que has estado con Jesús? ¿Tu ser querido saben que estás caminando con el Señor? ¿Tus personas o las personas con quien tú trabajas reconoces o reconocen que estás caminando con el Señor? Tus seres más cercanos a ti reconoce que estás o has estado en la presencia de Dios. Tal vez físicamente no podemos caminar como los apóstoles caminaron con el Señor, pero la palabra dice que el Espíritu de Dios está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el que nos está llenando y nos llena constantemente. Y es lo que usted y yo necesitamos. Con esto termino. Tengo un poquito más, pero yo sé que el tiempo avanza. Efesios 5, capítulo 15 al 20. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 5 versículo 15 y 20 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay dilución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No seamos insensatos. Insensato describe a esa persona que desprecia la razón o camina diferente a la voluntad de Dios. Y Pablo dice: no sean insensatos, no desprecien lo que Dios les ha dado. El concilio reconoció a estos dos hombres y dijeron: es que no hay otra explicación. Estos hombres habían estado con Jesús. Es que el hablar que ellos tienen es similar a aquel hombre que crucificamos. Es que la forma que ellos caminan es diferente a la costumbre o la religión. Es que estos hombres hablan algo y hacen cosas diferentes. La autoridad que estos hombres tienen es la misma autoridad de su maestro. ¿Tu familia sabe que has estado con el Señor? ¿El mundo sabe que estás caminando con Dios, que estás caminando con el Señor? Estos hombres simplemente llegaron a una simple conclusión. Me llama la atención lo que Pedro dice, o lo que la palabra dice. Se lo voy a leer. Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles a estos hombres: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Iglesia del Señor, no podemos dejar de hablar de aquello que el Señor ha hecho, de lo que la palabra del Señor declara. Pedro simplemente dice: es que ¿a quién yo voy a obedecer? ¿Voy a obedecer al hombre? ¿Voy a obedecer al enemigo? ¿O voy a obedecer a Dios? Es que yo no puedo dejar de hablar de lo que yo he visto, de lo que yo he escuchado. Iglesia, no podemos dejar de hablar. Iglesia del Señor, ahí donde estás, cierra tus ojos.